Cada creyente debería tener en su casa un cuadro o una imagen de la Virgen María. ¿Qué tan importante? ¿Cuál es la relevancia de la Virgen de la Altagracia o Virgen María para la fe cristiana en general? Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en una entrega más de su programa Dinámica Podcast. Y para hoy un tema súper controversial: la Iglesia y la Virgen de la Altagracia o Virgen María. Lo primero es que cada creyente debería tener en su casa un cuadro o una imagen de la Virgen María. ¿Qué tan importante? ¿Cuál es la relevancia de la Virgen de la Altagracia o Virgen María para la fe cristiana en general? Lo primero es que la fe cristiana debe siempre reconocer a esta bendita mujer, porque así le llaman los evangelios. O sea, la Virgen de la Altagracia, a Dios la llama que es bendita, y como bendita, entonces tiene una importancia para la cristiandad de haber hecho lo que es llevar a Jesús en su vientre y dar también a luz a ese bendito niño. Entonces esa es la gran relevancia o importancia, aparte de que la Virgen María fue una mujer de fe, fue una creyente, una discípula, y pertenece a ese cúmulo de creyentes que van a heredar el reino de los cielos. Justamente la Virgen de la Altagracia o Virgen María no es más importante que cualquiera de los profetas, pero en la cristiandad la tienen al menos que los profetas, porque siempre que alguien habla o predica, habla como el profeta Moisés, pero nadie dice como la bendita mujer llamada la Virgen María o Virgen de la Altagracia. Entonces la cristiandad tiene a la Virgen María o Virgen de la Altagracia por debajo o como menos, o al menos que los demás profetas. Y de paso, así mismo como tenemos en la casa un cuadro de un pelotero, de un artista, de un famoso, de un ser querido, así mismo también podemos tener un cuadro de la Virgen María en la casa en honor a lo que fue esa bendita mujer y a lo que ella hizo con nuestro Salvador Jesucristo. ¿Usted es consciente de lo fuerte que es lo que usted está diciendo? Lo primero es que María debe ser respetada, debe ser honrada de la misma manera como es respetado el presidente de un país, de la misma manera que es respetado un deportista cuando logra un éxito para un país. De esa misma manera la Virgen María debe ser respetada, debe ser honrada y debe ser reconocida. La cristiandad, mayormente el grupo, el cúmulo de protestantes, tiene a la Virgen María a un lado y solo habla a los profetas. Pero la Virgen María fue llamada bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué no se dice igual también cuando se predica? Así como la Virgen María, que fue bendita entre todas las mujeres, ejemplo de piedad, de santidad y de justicia. O sea, también debería de mencionarse. Se mencionó a Jonás, a Elías, a Moisés y a los profetas. Y a María se le echa a un lado. Entonces, ¿qué no debe hacer un creyente con ningún cuadro o imagen? Lo que no debe de adorarlo como si fuera un Dios. Lo que no debe de pedirle, de orarle. No debe de cantarle. Son cosas que se le hacen a una deidad, a una divinidad. Y María fue un ser humano, bendito entre todas las mujeres. Entonces, esos son los límites que deben de respetarse con respecto a la pregunta que me hace si debería de adorársele, de reverenciarla. No debe de reverenciársele del mismo modo como se le hace a un Dios, o sea, a Jesucristo. Yo lo que veo es como que quizás el ánimo de no dársela, como decimos popularmente aquí, de no dársela a la Virgen de la Altagracia, tiene que ver con un tema como de ser distinto, como de separarse, como de no verse vinculado con prácticas que tiene la Iglesia Católica. Eso puede ser eso, ¿no? Sin embargo, señores, cientos y miles de cristianos no van a alcanzar la vida eterna. Y María, la Virgen María, la Virgen de la Altagracia, está sellada para la vida eterna. Otro punto importante: la Virgen de la Altagracia o Virgen María recibió el Espíritu Santo junto con los 120 que estaban en el aposento alto. La Virgen María habló en lengua. La Virgen María fue dotada de dones espirituales. La Virgen María tuvo el gran poder de Dios que descendió en aquel día del gran Pentecostés. ¿Por qué se tiene al menos? ¿Por qué se le tiene a un lado? ¿Por qué hay miedo de hablar de ella? Debemos de darle su realidad a quien la tiene. ¿Usted ve algún extremo en tener un cuadro de la Virgen María o Virgen de la Altagracia en la casa en honor a esa bendita mujer entre todas las mujeres? Claro que no. Yo quiero saber el enfoque y hasta qué punto, qué volumen
qué volumen. qué volumen de veneración, de respeto debe darse. No, veneración cero, volumen cero. O sea, los cristianos protestantes no la ponen al mismo par que los profetas, la mantienen al margen, o sea, a un lado, no, para acá. Los grandes fueron Moisés, Elías, fue Daniel, fue Jonás. Pero también la Virgen María fue grande. Cuando tú estés predicando en una campaña, diga, como la Virgen María, bendita entre todas las mujeres. Tremendo, tremendo. ¿Usted sabe por qué no se habla de eso en el grupo cristiano protestante? Simplemente por el hecho de que nuestros hermanos universales le han dado un lugar muy alto a lo que es el personaje de la Virgen de la Gracia o Virgen María. O sea, la veneración mariana. Okay. Eso es que Eclisa nubla de que el protestantismo le dé el lugar correcto a la Virgen de la Altagracia o la Virgen María. ¿Cuál es la iglesia verdadera o cuáles son las iglesias verdaderas para usted? La iglesia mormón. Wow. La iglesia mormón es verdadera. La mormón. La iglesia testigo de Jehová. Bando, espérate. La iglesia mormón es verdadera y la iglesia testigo de Jehová es verdadera, está diciendo el King. La iglesia católica. La iglesia católica, según el King, es verdadera. Van 3. La iglesia pare de sufrir. La iglesia pare de sufrir es verdadera, dijo el King. Van 4. La iglesia de los santos de los últimos días. No, pero Esas son iglesias verdaderas. usted ha mencionado un cúmulo de iglesias que usted considera que son verdaderas. Entonces, ¿cómo afecta la Virgen de la Altagracia a estas iglesias? ¿Cómo influencia? ¿Cómo se maneja esto? Estas iglesias son verdaderas porque de alguna manera ellas le dan el lugar correcto a la Virgen María o Virgen de la Altagracia. Entonces, estas iglesias son iglesias correctas porque no tienen a la Virgen de la Altagracia al menos, sino que le dan el lugar correcto donde ella va, las colocan donde ella va. Yo ignoraba eso, está interesante. Usted me está diciendo que esas iglesias que usted ha mencionado, usted ha comprobado que no tienen ningún tipo de prejuicio y le dan un lugar correcto, adecuado a la Virgen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia o Virgen María fue una creyente y discípula del Señor, que siguió los caminos y los pasos del Señor. Y por lo tanto debe ser reconocida al igual que los apóstoles, porque ella también participó en la obra del Santo Ministerio. ¿Por qué no se habla así de la Virgen de la Altagracia o Virgen María, protectora de los dominicanos? ¿Es protectora de los dominicanos, la Virgen de la Altagracia, o es más internacional la cosa? No, espérese. Yo quiero decirme que yo tenga esto aquí, a la Virgen o al niño ahí. Esa es la de Guadalupe. Deje ver. Mírala ahí. Y yo la tenga ahí. Eso no puede ser pecado jamás. Eso es un recuerdo de que Jesús, mi Salvador, tuvo una madre y que esa madre lo cargó y lo tuvo en sus brazos y que eso fue real. ¿Por qué le tienen miedo a eso los creyentes? Wow. Eso se llama honrar lo que fue una obra que abarcó al mundo entero. Y ya yo no voy a hablar más. Yo creo que todo está dicho. Yo tengo el tema con esto. Señores, esto ha sido Dinámica Podcast, maestro. Señores, suscríbanse, compartan, den like, den su comentario. Y no olviden suscribir a esto. Esto ha sido, maestro, Dinámica Podcast. Maestro, si la...